Mayor fuerza, se intensificaron pues los rumores sobre si armadoras que están instaladas en México, armadoras de autos, se irán a Estados Unidos o a algún otro lugar del mundo en medio de la guerra de aranceles que ha lanzado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque después hubo armadoras que lo desmintieron, que dijeron que todavía no han tomado una decisión, lo cierto es que sí están viviendo una afectación importante. Lo que se ha manifestado hasta ahora es que por lo menos una caída del 10% en la producción que se tenía planificada para este año será parte del efecto que está causando estos aranceles, que están causando estos aranceles impulsados por el gobierno de Donald Trump. Y ayer que corrían estos rumores sobre la presunta partida de las armadoras de nuestro país, obviamente nos preguntamos bajo qué condiciones. Es decir, una armadora que se ha instalado en México, que se ha instalado en San Luis Potosí, lo ha hecho bajo determinados acuerdos, convenios, ha generado contrataciones, ha generado una cadena de proveeduría muy importante. Realmente pueden irse de la noche a la mañana, no solo en términos operativos, sino incluso hasta jurídicos. De eso platicamos esta mañana con el licenciado José Mario de la Garza. Licenciado, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Hola Erika, qué gusto saludarte, muy buenos días a ti, a Jonathan, al auditorio. Buen día. A ver, licenciado, para que estas empresas armadoras se instalaran en México, las que están particularmente instaladas en San Luis Potosí, siguieron un montón de protocolos, de procedimientos, de convenios, de acuerdos para poder estar operando, para generar su cadena de proveeduría, para generar sus contrataciones, etcétera. ¿Qué tan complejo sería el hecho de que de pronto tomaran la decisión de irse de este país? Y bajo esa base, también te preguntaría, ¿es viable que se vayan de México así como así? Pues mira, es bastante complejo, Erika, porque como bien dices, pues ya están instaladas, han invertido cantidades importantes en México, millones y millones de dólares, han entrenado también a una fuerza laboral de manera importante para operar en esta industria automotriz que es muy compleja, tienen operaciones y han creado una red de proveeduría muy importante. Entonces no es tan fácil decir mañana que nos subieron los aranceles, pues vamos a cerrar esta planta, vamos a cerrar esta unidad industrial y vamos a irnos a otro lado, porque también en el contexto de esta guerra comercial que está generando el presidente Trump, pues en todos los países se están imponiendo aranceles y está generando un contexto global muy complejo, Erika. Entonces, un planteamiento sería, ¿a qué otro país me voy? Y en qué condiciones me voy, dónde está la fuerza laboral, cuánto voy a pagar y cuánto me impacta. No son decisiones fáciles. Estas plantas, Erika, para llegar a San Luis Potosí les toma años tomar estas determinaciones, ¿no? Entonces, no es una decisión fácil, no es una decisión que se pueda tomar de un día para otro. Sí, como bien dices tú, lo están analizando porque les cambiaron las reglas del juego de manera muy compleja. Hay que recordar al auditorio que actualmente se impuso un arancel del 25%, digamos en términos generales, y entonces la única forma de no pagar ese arancel, Erika, es utilizar las reglas del tratado que te imponen un contenido de origen de un 70%. ¿Qué significa esto? Que un coche que se ensamble en México, el 70% del valor de ese coche tiene que estar producido dentro del continente americano. Es decir, las piezas y la estructura de ese coche tienen que estar producidas en México. No puedes comprar no puedes integrar más del 70%. Entonces no está fácil, porque tú imagínate que si tú estás comprando piezas en China, pues ya no te alcanza a cumplir ese 70%, entonces ya no estás dentro del tratado y entonces empiezas a pagar aranceles más caros, ¿no? Entonces creo que es una situación muy compleja en la que estamos y además muy volátil, ¿no, Erika? Porque un Claro. día se impone una regla, al día siguiente se cambia, luego la ponen en pausa, luego le ponen excepciones. Y leía yo por ahí un artículo muy interesante en el New York Times, Erika, estos días, en donde se dice que lo que hace el gobierno de Trump es generar este escenario para luego, y eso también lo pueden pedir las empresas ensambladoras, pedir excepciones y pedir incentivos fiscales, Erika. Y Claro. este es un mecanismo medio discrecional que tiene el gobierno americano. Entonces, lo que se dice es que Trump con esto lo que hace es convertirse en el factotum para él dar esos incentivos a las empresas que lo apoyan, a las que le dan dinero a su partido, y entonces se vuelve un esquema pues discrecional en donde te imponen el arancel, pero también te lo pueden quitar de acuerdo con las reglas americanas, depende cómo te comportes tú en el apoyo político que le des al presidente de la República y a su partido, ¿no? Se vuelve un esquema, pues como lo verás, muy complejo, porque se mezcla lo económico con lo político. Está incentivando la especulación el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo que está buscando es desestabilizar, pues. José Mario.
Uy, tenemos ahí problemas en la con comunicación todo con lo el que licenciado José anunció. Mario de la Garza. Vamos a tratar de recuperarla porque es justamente otro de los temas que se ha puesto en la prensa internacional, que decían, a ver, ¿por qué un presidente estaría dispuesto a poner a tambalear su propia economía? ¿Qué tendría que ganar? Seguramente tiene que ser algo mayor, un beneficio mayor, ¿no? ¿Por qué estarías dispuesto a hacer enojar a tu pueblo pagando aranceles, pues prácticamente por todos los productos de todo el mundo? ¿Por qué tendrías que poner a tu población en una situación como esa? Tienes que estar buscando un beneficio mayor. No, no me refiero para el pueblo norteamericano, un beneficio mayor para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Está especulando, Donald Trump, está jugando con la especulación, José Mario? Es su forma de actuar, Erika. Efectivamente, él busca estos escenarios caóticos, estos escenarios de conflicto, para luego sentarse en la mesa y negociar. Ya lo está haciendo con Europa, donde la situación se ve compleja es con China, porque ahí la situación tiene un contexto diferente. Pero pues sí, mira, ahora lo vimos esta semana con el tema del agua en México, que también lo puso en la mesa para decir, si no me dan el agua, les pongo aranceles. Ahora lo hizo con el jitomate. Crea este caos en el que se está generando en los mercados, y él lo que busca es negociar. Mucho de lo que se ha dicho en la prensa americana, si tú la ves, Erika, en los periódicos de New York Times, en los periódicos Washington Post, la prensa importante, la revista Economist, es que Donald Trump lo que está haciendo es generarle un caos a su propia población, porque como bien señalas, ¿no? Este tipo de medidas, lo que acaba pasando es que encarecen los productos en Estados Unidos. Estados Unidos, en el contexto global que operaba, pues se dedicó a impulsar que el comercio funcionara en el resto del mundo, y él convertirse en un buen comprador a buenos precios. Sí, Eso claro. fue la regla, digamos, con la que se operó. Hoy él pretende cambiarle, decir, vamos a producir en Estados Unidos, y eso pues no se puede hacer de un día para otro, porque Estados Unidos está comprándole a China y al resto del mundo una cantidad importantísima de productos. Si tú mañana quieres decir que ahora todo se va a producir en Estados Unidos, pues no lo puedes hacer esto de un día para otro, y además probablemente los costos de producir en Estados Unidos, Erika, sean mucho más caros que producir en China o en México o en otras partes, simplemente por el costo de la mano de obra y simplemente porque hay muchos trabajos que los americanos ya no quieren hacer. Claro. No sé si viste un video muy curioso que salió en redes sociales hace unos días, donde va una persona a una de estas tiendas de la Torre Trump en Nueva York, y hay unas tienditas que venden productos que están con las marketing de Donald Trump, Sí, ¿verdad? sí. Y se puso a fotografiar las camisetas, las gorras, los termos, y todo estaba hecho en China, ¿no? Y era la tienda Sí, sí, sí. de Donald Trump, ¿no? Entonces decía, bueno, ahí está la contradicción, ¿no? Quieres vender gorras baratas, quieres vender productos baratos, quieres utilizar el jitomate de México, que sea barato, pero finalmente Claro. esto lo tienes que producir en otros países. Lo quieres producir tú en Estados Unidos, te va a tomar mucho tiempo y tus consumidores te van a dañar. Y aquí Claro. viene también un análisis político que se está documentando, Erika. ¿Qué va a pasar en la elección intermedia? Porque si Trump pierde el Congreso que tiene ahorita controlado en la elección intermedia, pues Claro. entonces parece que todo esto también pudiera tomar otro contexto y tomar otro entorno. Es Sí, una situación claro. muy compleja porque además cambia todos los días, Erika. Sí, ya no tendría Donald Trump todo el dominio en la toma de decisiones. Pero ahora dime una cosa, a ver, deseamos que no sea así, confiamos en que no sea así, pero en caso de que las armadoras, una armadora decida irse de México, ¿qué tendría que suceder? Y te lo pregunto desde todas las perspectivas. Primero, obviamente con los trabajadores. ¿En qué situación quedarían los trabajadores que colaboran en esa empresa? En segundo lugar, ¿qué pasaría con los proveedores? Porque hay algunos con los que se tienen firmados contratos a largo plazo. Es decir, no es como lo que me entregas en el mes te lo pago, sino que hay contratos que van incluso hasta por un año de colaboración. ¿Qué pasaría con esos contratos? ¿Y qué pasaría con los gobiernos que le dieron los incentivos para su instalación en nuestro país? ¿Qué pasaría en esos tres aspectos? Mira, Erika, primero vamos al tema de los trabajadores. Bueno, conforme a las leyes mexicanas que protegen el tema del trabajo, pues tendrías tú que liquidar a todos esos trabajadores, tendrías que pagarles las indemnizaciones por terminar la relación laboral, tendrías que dar por terminado la relación con los sindicatos. Esto tiene un costo pues muy importante, porque cuando tú unilateralmente, Erika, decides terminar una relación laboral, la ley mexicana te impone una serie de costos y de indemnizaciones que tienes que pagar. Hay un esquema que se estableció en la ley para proteger la estabilidad del trabajo, y cuando tú pues das por terminada la relación como patrón, pues tienes que indemnizar a los trabajadores y te les tienes que pagar cantidades importantes de dinero. Entonces aquí, para tú poder terminar la relación, tendrías que convocarlos, tendrías que pagarles y tendrías que finiquitar tanto la relación que tienes con los sindicatos como con tus trabajadores. Y eso pues implica un costo muy importante. La ley no te da ninguna excepción. Si tú decides irte porque las condiciones globales o las condiciones de los impuestos no te permiten operar, pues eso en la ley laboral no trasciende, y tendrías que pagar
el 100% de las indemnizaciones a los trabajadores, ¿no? Sí. Sus prestaciones, sus días trabajados, los temas de aguinaldo, la antigüedad, etcétera. Que para el Tendría que caso de una empresa con 3.500 no, a pues, 6.000 empleados es un son dineral. millones de pesos, Sí, ¿no? claro. Millones de pesos lo que tendrías que hacer. Luego, segundo tema, como bien señalas, los contratos con los proveedores que tienen. Muchas de estas empresas de proveeduría, pues ya son mexicanas, Erika, las que también le están surtiendo a las grandes armadoras. Hubo empresas mexicanas que le entendieron muy bien a este esquema, se pusieron a implementar proveeduría de alta calidad y ahora pues, son socios y se encuentran trabajando de la mano de estas empresas. Entonces, ahí hay una parte importante de empresas mexicanas que están colaborando con la industria automotriz. Efectivamente tienen celebrados contratos con condiciones y con penalizaciones que si tú pretendes también darlos por terminado y terminar esta relación, pues estos contratos normalmente en la práctica, Erika, te imponen sanciones y te imponen penalidades que tienes que pagar. Entonces, allá también habría un capítulo de ver hasta dónde se pueden negociar estas terminaciones, qué tanto terminen los tribunales y qué tanto puede pues, resolverse en esta cuestión, pero también habría que ver el impacto que le genera a la industria, digamos, ya mexicana, ¿no? Porque esas empresas sin esos contratos, Erika, pues no tienen razón de existir. Tú imagínate que eres el proveedor de Volkswagen y que fabricas una parte que le suministras a Volkswagen y mañana te dicen que ya no la van a ocupar, pues tu empresa tiene poca viabilidad de poder continuar, ¿no? Claro, de En poder ese sentido, sobrevivir. ¿no? Y tercero, Erika, también pues la relación con toda la implicación administrativa y fiscal de estas empresas, cerrarlas también tiene un capítulo desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de cerrar la operación, habría que ver el tratamiento que le das a ese esquema y qué impuestos tendrías que pagarle al gobierno mexicano por este cierre, por terminar las operaciones, por revisar cuántas utilidades tienes pendientes de pagar. También hay un capítulo ahí que habría que resolver. Y posiblemente yo abriría un cuarto, Erika, Sí. posiblemente algunas empresas analicen el iniciar procedimientos conforme al tratado en Estados Unidos, diciendo que el gobierno de Donald Trump está rompiendo las reglas del tratado y entonces hay un panel que se puede iniciar por parte de las empresas en contra del gobierno americano por violar el tratado. México también lo podría iniciar como país, pero como vemos las condiciones políticas, Erika, yo veo poco Hay probable que No lo van a represalias. México hacer. abriera un panel en contra Claro. del gobierno de Estados Unidos. Pero Pero las digamos, empresas en lo individual sí lo podrían hacer en su país. en términos prácticos, ¿le sale más barato irse a esta discusión del panel que cerrar sus plantas en Sí, México? sí, el panel tiene como consecuencia que se les indemnice por estas decisiones que está tomando su gobierno americano y que se determine si el gobierno americano está violando las reglas del tratado. No es una cosa que se resuelva rápido, Erika, es un procedimiento bastante complejo, no es una cosa sencilla, pero pues fue un mecanismo que puedes utilizar para tratar de obtener una compensación Claro. económica por estas decisiones que está tomando. El panel es en contra del gobierno americano por rompimiento de reglas conforme al tratado. Pero bajo esta perspectiva nos queda clarísimo que, bueno, pues no va a ser tan fácil que empresas decidan cerrar sus plantas en México y eso nos abre una esperanza o nos da cierta tranquilidad. José Mario, te agradecemos como siempre que nos permitas platicar contigo. Muchas gracias, Erika. Jonathan, abrazo muy fuerte, que tengan Gracias, un excelente licenciado. día. Te mandamos un abrazo muy fuerte y pronto nos vemos, José Mario. Cuídate mucho. Gracias. Muy buenos días.